Buenas tardes con todos. Para mí es grato, a nombre del Centro de Formación y de Educación Continua Yavirac, darles la bienvenida a este curso virtual que estamos desarrollando como parte de este nuevo modelo de educación y de formación en el que nos estamos basando. Es grato para el instituto como tal contar con la presencia de todos ustedes y poder dar inicio a esta primera clase online en la que ustedes van a participar. Solo quisiera dejar algunos datos que es importante que ustedes los tengan en cuenta para que el desarrollo de este curso virtual que ustedes en el que están participando pueda manejarse de la mejor manera. Primero quisiera comentarles sobre el tema de acceso a las clases en línea o en tiempo real. Estas van a desarrollarse en 4 fechas específicas. La primera es esta, la que están participando ustedes, el 28 de abril. La segunda clase está prevista para el 5 de mayo, la siguiente para el 6 de mayo y la última el 12 de mayo. Todas las clases se van a desarrollar en este mismo horario a partir de las 16 horas, ¿sí? Es importante que ustedes puedan acceder ya a través de la plataforma de Moodle, en la que ya ha sido enviada su clave y su usuario. Ahí pueden desarrollar o revisar todos los temas que están previstos para ser revisados durante el tiempo que dure este curso. Ahí también incluso podrán revisar las fechas nuevamente para confirmar lo que les acabo de mencionar y los usuarios y contraseñas y ID para que puedan entrar a las clases en vivo, ¿sí? También quisiera pedirles, por favor, a todos los estudiantes o los participantes que están inscritos en este curso que llenen de forma adecuada los nombres que están descritos en sus perfiles. Para nosotros es importante que poder revisar que esté adecuadamente escritos sus nombres y sus apellidos, porque esa información es la que nosotros haremos constar en el certificado que ustedes tendrán al finalizar este curso. Entonces, por favor, cuando accedan, ya sea por este medio al Zoom o a través del Moodle, también cuando revisen su perfil y vean cómo está creado o escrito sus nombres, revisen y asegúrense de que esté escrito de la forma correcta, ¿de acuerdo? Para que de esa misma forma pueda imprimirse o pueda se les pueda hacer llegar los certificados sin ningún tipo de error en sus nombres. Así también los participantes que se unen por primera vez a los cursos que este centro está o ha estado dictando, es importante que hagan llegar, cuando llenaron su formulario se indicaba que se debe entregar una copia de la cédula. Entonces, si usted es un participante que nunca antes ha estado, ya sea en un curso no solo online o cursos presenciales en el instituto como tal, nunca lo había hecho antes, es importante que por favor hagan llegar al correo que se menciona del Centro de Educación Continua su copia de cédula, por favor. Sí, eso es muy importante. También quisiera que los nombres, como les comentaba, estén claros, revisen las fechas, accedan de forma continua, sobre todo, a la plataforma que se ha puesto a su disposición para el desarrollo de este curso. Ahí en la plataforma es el único medio, digamos, permanente de comunicación que se puede tener con los instructores, con el material, con las fechas, con las tareas que van a estar cargados en ese espacio y en esa plataforma. ¿Sí? Les reitero nuevamente nuestro gran enhorabuena con ustedes por ser parte de este nuevo proceso al que estamos accediendo en estos nuevos espacios y nuevas plataformas para un beneficio conjunto, para un aprender permanente. Quisiera entonces, sin más, darles la bienvenida a Alfonso López y Santiago Dávila, dos ingenieros que forman parte de la carrera de marketing y quienes serán sus instructores durante el desarrollo de este curso. Entonces, no sé si Alfonso o Santiago quisieran, por favor, tomar la palabra para que ya puedan dar inicio. Sí. Bueno, saludarle a todos los chicos, darles una bienvenida aquí al curso. Este curso se va a desarrollar en 2 etapas, ¿no? Como el nombre tiene, el curso se llama Mercadotecnia y Servicio al Cliente. Y la primera etapa va a ser lo que es Mercadotecnia, va a ser dada por el ingeniero Santiago Dávila.
Y lo que es los servicios al cliente, yo voy a colaborar con ustedes en esa parte. Entonces, esa sería la segunda etapa, y comenzaríamos más o menos, sería el 6 de mayo. Santi. Santi, el micrófono, por favor. Bueno, mientras Santi puede dar inicio ya a la clase de este planificada para este día, sí es importante que recalcar nuevamente su presencia permanente en la revisión de actividades que están puestas ya en el aula virtual, en el Moodle. Es una herramienta, una plataforma bastante amigable que les va a permitir de forma permanente y continua acceder a todos los temas que se han previsto para revisar durante este espacio, ¿sí? Está diseñado de tal forma para que sea amigable con ustedes, para que sea de fácil entendimiento, para que las actividades estén cronológicamente establecidas y que no haya espacios de confusiones en torno a la fecha de entrega de trabajos, de tareas, de evaluaciones. Todas van a ser a través de ese medio. Entonces, procurar siempre acceder de forma continua, ya sea que las clases estén previstas en días diferentes o en diferentes semanas. Es importante que en ese lapso de tiempo ustedes sigan accediendo a la plataforma virtual para que revisen el material que esté ahí. Ahí está no solo material diapositivas, que son las que van a irse revisando durante estas clases en línea, sino que también hay material bibliográfico adicional para que puedan trabajar en la revisión, en el desarrollo de sus tareas y de sus actividades. Entiendo también van a desarrollarse a través de esa plataforma test, exámenes, foros en los que ustedes puedan participar. Entonces, es importante que su revisión constante y permanente de este espacio, ¿sí? Si por alguna razón algún participante tiene problemas al acceder a la plataforma con su usuario, con su clave, contáctese con los correos que ustedes vieron en la publicidad que estaba del curso, del centro de formación, y con gusto nosotros podremos resolver los problemas de acceso de usuario o de claves. En torno a las clases de estas que se desarrollan aquí a través de Zoom, como está descrito también en el aula virtual, la participación o el acceso que tienen estos espacios es únicamente para 100 participantes. Entonces, es importante que de pronto si quieren acceder, lo hagan de forma oportuna. Perfecto, creo que ya es. Ya le vemos, David. Ya muy bien, Santiago. Ya. Decíamos que tenemos el objetivo del curso. El objetivo del curso es analizar los fundamentos de la mercadotecnia aplicando las herramientas disponibles para la toma de decisiones y la atención al cliente, siempre buscando la máxima eficiencia. En relación a esta herramienta de la mercadotecnia, tenemos que decir que es muy amplio esta herramienta. Tenemos mucho en el quehacer de la mercadotecnia, pero estas herramientas van a servir en cuanto a la empresa. ¿Qué es lo que pasa con el cliente y cuáles son las decisiones que toma la empresa para su máxima eficiencia? Vamos a seguir viendo qué es lo que podemos hablar nosotros acerca de la mercadotecnia. Como introducción, cuando se habla de mercadotecnia, se enfoca el proceso social y administrativo, por el que los individuos o grupos satisfacen necesidades e intercambiar bienes y servicios. Los objetivos de esta especialidad son identificar las necesidades y deseos del público objetivo y adaptarse a satisfacer las mismas. Como bien lo dice aquí, es un proceso social. ¿Por qué la mercadotecnia se le considera así? Porque es para el ser humano. Se ha visto las herramientas, se ha visto todo lo que se puede dar para que
se satisfaga las necesidades de los clientes. Nosotros tenemos día a día una necesidad, puede ser de esta una necesidad básica, una necesidad de seguridad o una necesidad de satisfacción hasta llegar a los últimos niveles. Nosotros estamos palpando en estos días las necesidades que tenemos por este hecho que ha venido de improviso en nuestras vidas. Pero así lo vemos, la necesidad básica, la alimentación, dónde protegernos, cómo salir. Estamos viviendo y eso palpa la mercadotecnia como un proceso social avanzado desde los inicios de la humanidad hasta nuestros tiempos. Vamos a leer un poco los temas macro que vamos a realizar en este espacio. El primero son aspectos generales de la mercadotecnia. Segundo, orientaciones de la empresa. Tercero, mercadotecnia, ciencia, técnica o arte. Cuarto, funciones de la mercadotecnia. Y quinto, la nueva mercadotecnia. En el primer día vamos a topar aspectos generales de la mercadotecnia. Primero, definición de la mercadotecnia. Segundo, mercadotecnia, una filosofía. Tercero, evolución de la mercadotecnia. Cuarto, mercadotecnia masiva. Quinto, mercadotecnia de segmentos. Sexto, mercadotecnia de nichos. Séptimo, mercadotecnia personalizada. Octavo, mercadotecnia global. Y el último, mercadotecnia local. Iniciamos con los aspectos de la mercadotecnia. La última década ha tenido grandes cambios en diversos aspectos de su entorno. Transformaciones políticas, mayor apertura a diversos países mediante tratados comerciales, grandes alianzas estratégicas de empresas importantes, cambios tecnológicos que han afectado el comportamiento de las empresas y consumidores, y el avance de las telecomunicaciones con la aparición del Internet. Dichos cambios han permitido acercar al usuario, al empresario o consumidor final hasta una directa a los mercados mundiales, siendo cada vez más los usuarios los que tenemos acceso a este banco de información limitada. Una vez que nosotros estamos hablando acerca de qué es lo que ha sucedido a la mercadotecnia en los últimos años, tenemos un cambio en la parte tecnológica. Como es sabido para todos, el avance de la telecomunicación nos ha acercado al mundo. Se nos ha hecho el mundo tan pequeño que podemos nosotros hacer pedidos, comercializar en cuestión de días y comunicarnos en cuestión de segundos. Lo que en tiempos pasados se demoraban meses una comunicación por medio de cartas, telegramas y otros medios que se tenía en ese entonces, ahora es cuestión de segundos. Por eso el mundo se ha acercado tanto y tenemos esta comunicación que le denominamos global. Al respecto de la mercadotecnia, el usuario ha entendido que puede hacer sus trámites, puede hacer sus gestiones y también puede hacer sus compromisos en la parte comercial mediante alianzas que son importantes y también con la utilización de estos medios tecnológicos para poderlo hacer de la manera más rápida. Hoy, en estos días, como estábamos reiterando, pedimos comida, pedimos servicios, medicinas, cualquier cosa por medios en línea. Y eso es la tecnología y esa es la mercadotecnia que estamos nosotros palpando en estos días. Vamos a hacer una definición del intercambio. La mercadotecnia por parte del concepto de intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, resulta importante entender el concepto de intercambio como un consentimiento entre dos personas
para recibir un bien o servicio a cambio de otro. Este otro puede ser dinero, aunque puede existir intercambio entre productos que son considerados de igual valor. En esta parte de la definición de intercambio, nosotros vemos que viene dando desde tiempos muy antiguos de la humanidad. Si bien es cierto, la aparición del dinero como tal es desde la época de los romanos, época de los egipcios, donde ellos hicieron monedas con las caras de sus reyes, de sus gobernantes, con monedas preciosas, con material precioso, para poder intercambiar algo que ellos necesitaban a cambio de esta moneda que implementaron. Ha venido en nuestros tiempos, tenemos el dinero, el billete, que es un elemento fundamental para poder hacer las transacciones y cambiamos este dinero por las mercaderías. Esto es lo que consideramos nosotros intercambio, que se da un bien o servicio a cambio de este papel moneda o dinero. Vamos a ver la definición de la mercadotecnia. Se define a la mercadotecnia como el proceso de la planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción, distribución de ideas, mercancías y términos para que haya intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. Además de esta definición, existen otras que han proporcionado diferentes teóricos. Hablando de la definición de la mercadotecnia, tenemos que notar que existen muchos teóricos que han hecho varias definiciones. Y no necesariamente podemos decir que esta es la única verdad, porque las definiciones que da cada teórico tiene algo nuevo, algo que promociona, algo que cambia, pero en fin, estos elementos teóricos se entrelazan y definen a la mercadotecnia como la planificación y conceptualización de precios, promoción y distribución. En la mercadotecnia tenemos que ver que el intercambio de los bienes y servicios son el fundamento que une a la mercadotecnia con las personas, sean las empresas o sean los usuarios. Tenemos unas limitaciones que pueden a nosotros dar una observación de qué es lo que pasa con la concepción de mercadotecnia. Primero, las definiciones señalan que la mercadotecnia representa operaciones mercantiles. Sin embargo, también se puede realizarse en organizaciones no lucrativas. Si bien es cierto, nosotros vemos que la mercadotecnia tiene como objetivo central recaudar dinero o tener utilidades. Pero también es cierto que se puede trabajar con organizaciones no lucrativas. Y lo han venido haciendo muchas ONGs en todo el mundo, trabajando por el bien común de las personas, sin el objetivo de tener o sacar dinero para ser lucrativas en este sentido. El segundo, una de las definiciones que implica que la mercadotecnia empieza después que los productos o servicios se han producido, cuando en realidad sus actividades comienzan antes de las operaciones productivas. ¿Por qué decimos esto?
Porque si nosotros vamos a ver un ciclo de cómo comienzan los productos, cómo inicia esta parte de la producción, tenemos la planeación. Para nosotros sacar un producto al mercado, tenemos primero que planificar, ver qué tipo de producto va a ser, cómo va a ser su empaque, a qué mercado va a ser dirigido, quiénes van a ser nuestros consumidores, cuál va a ser el segmento meta. Todo eso es la planificación. Por eso nos habla que no es tan cierto que empieza esta parte de la mercadotecnia cuando los productos ya están listos. Esto está mucho antes en la parte que nosotros consideramos como la planificación. Tercero, la, la mercadotecnia no solo se refiere a productos y servicios, sino también ideas, hechos, conceptos, aún gente. También se limita en cuanto a la búsqueda de satisfacer necesidades y deseos de los consumidores. Aquí nos habla que no solamente son productos tangibles e intangibles, tenemos también personas, ideas, muchos sitios, algo diferente que nosotros pensamos en la parte de qué nomás tenemos como los productos. Por eso es que da muchas definiciones acerca de cuáles nomás son estos productos que nosotros podemos enfocarles. Cuarto, es importante agregar las posibilidades, ya que los consumidores a través de la mercadotecnia se generan perspectivas y estas deben satisfacerse para cuando el producto realmente cumpla con el objetivo que fue creado. Aquí nos hace referencia a que muchos productos no cumplen con este objetivo. Por eso dice que las posibilidades de los consumidores de la mercadotecnia generan perspectivas. Nosotros todos vemos día a día, nos hacemos una retrospección, decimos, ¿qué va a ser este producto? ¿Para qué va a servir? ¿Cómo lo vamos a consumir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Estamos pensando y muchas veces se nos va a nuestra cabeza, decimos, ¿valdrá la pena comprar? ¿Será satisfactorio gastar dinero para adquirir este producto? Eso nos pasa porque tenemos siempre algo que ver o que nos genera para nosotros una parte mental en la que dice, si nos vale este producto, si nosotros estamos invirtiendo, ¿será satisfactorio para nosotros? ¿Será un bien que cumpla con este objetivo para que fue creado? Esto nos ponemos a ver todos los días y lo compramos muchas veces para probar y luego repetimos si es que satisface esa necesidad o lo dejamos si no lo cumple. La mercadotecnia como una filosofía. La mercadotecnia se ha convertido en una filosofía organizacional. Cada día los directivos se reencuentran más con la mercadotecnia y promueven esfuerzos importantes por implantarla, todos los rincones de la organización. Si bien es cierto, la mercadotecnia es parte de una filosofía. ¿Por qué viene esta parte filosofía? Filos y sopos quiere decir que nosotros estamos buscando algo, y es la madre de las ciencias. Entonces, vamos a ver por qué le dice que a la mercadotecnia como filosofía. Porque reencuentran a todas las partes de la mercadotecnia para promover algo, buscar algo de las organizaciones, saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se piensa acerca de los productos, de los servicios, qué es lo que nosotros estamos planificando para poder nosotros adquirirles. Y decía un profesor, McKenna, parece broma, así tituló el profesor McKenna,
uno de sus artículos más sobresalientes, pero nosotros nos apuramos a complementar la frase agregando, todo es mercadotecnia. Entonces la definición completa queda así, mercadotecnia es todo y todo es mercadotecnia. ¿Por qué lo dice así esta parte McKenna? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que está a nuestro alrededor son productos o, si bien es cierto, también tenemos los servicios. Por eso, el rato que nosotros adquirimos algo, estamos compartiendo con la mercadotecnia. El rato que vemos una proyección de cine, estamos compartiendo con la mercadotecnia. Este momento que estamos en una aula virtual, estamos con la mercadotecnia. Y nos habla, la mercadotecnia es todo y todo es mercadotecnia. Esta mercadotecnia ha ido evolucionando desde todos los tiempos. Y vamos a ver un proceso, aunque sea un poco corto, pero qué es lo que ha pasado en los momentos más predominantes de nuestra historia. Los diferentes momentos en que se han practicado la mercadotecnia a lo largo de su historia, así como las distintas actividades que las organizaciones han ejercido en cada momento, determinan definiciones orientadas y generaciones específicas de su evolución. Esto nos complementa y nos dice que la mercadotecnia en su historia ha cumplido diferentes actividades y se ha relacionado con todo lo que le ha acontecido al ser humano. Desde sus inicios, el ser humano ha vivido muchos eventos, entre ellos las guerras, los sufrimientos, las penas, las glorias, todo lo que ha pasado, y junto a él está la mercadotecnia. Tenemos un poco de nuestra historia y vamos a ver qué dice esta historia de los mercados. La historia del mercadeo habla de sus orígenes hasta el día de hoy, repasando importantes acontecimientos en la historia de la humanidad que ha ayudado al desarrollo o evolución desde la época del trueque hasta la llegada de la mercadotecnia digital, la cual incluye este marketing digital. Aquí nos da una idea de qué es lo que ha pasado en la historia. Inicia esta mercadotecnia, si bien es cierto, el trueque, ellos no conocían de qué es lo que estaban realizando. El momento que dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarios, estos seres humanos comienzan a sembrar, a tener sus animales domésticos, y ahí comienza esta parte de la mercadotecnia, porque la producción, cuando comienzan ellos a cultivar y se hizo de más para su alimentación básica, comienzan a ver si pueden intercambiar algo que les hacía falta. Si dice, yo tengo, por ejemplo, cantidad de papas, pero yo no tengo carne o no tengo una gallina o no tengo un pollo, digo, cambio estas papas por un pollo. Y comienza la historia del mercadeo. Esto nos ha sucedido desde que dejan de ser nómadas, dejan de estar de un lado al otro y se estacionan en los distintos pueblos que ahora se convirtieron en ciudades y países, y comienza esta historia del mercadeo. En la primera etapa, esta primera etapa corresponde a los primeros tiempos de la historia, cuando no existía una organización social. Cada grupo familiar tenía forzosamente que ser autosuficiente. Es obvio que en estas condiciones no podía existir un intercambio comercial, razón por la cual podemos considerar que en esta etapa no existía el mercadeo.
Si bien es cierto, a inicios del ser humano, cuando vivían en tribus, hordas, se tenía lo que denomina la historia el comunismo primitivo. La caza, la pesca y todo lo que podían conseguir en la recolección era distribuida para todos los pobladores. Muchas veces los peligros que corrían, el clima y todo lo que estaba a su alrededor no les permitía a ellos guardar ni tener para muchos días su alimentación. Por esta razón, ellos comían o tenían cosas para sobrevivir unos cuantos días y tenían que salir a la casa. Y ahí existe, desde esos inicios, ya una separación entre los géneros, porque el género masculino era quien salía a hacer la caza, a cazar, mientras el género femenino se dedicaba más a proteger a sus hijos y cuidar el espacio donde pernoctaban. Otra etapa tenemos la etapa del trueque. A raíz de la aparición de las primeras formas de división, el hombre primitivo llegó a darse cuenta que podía poseer cosas que a él producía efectuando el cambio o trueque con otros pueblos o tribus. Y esto ocurrió cuando alguien recolectó más de lo que podía comer o utilizar. Desde ahí comenzaron a presentarse los excedentes de producción en muchos grupos familiares. Les había planteado ya en la diapositiva anterior esta parte que nos dice que muchos de los pobladores recolectaban más de lo que ellos podían comer o lo que podían satisfacer sus necesidades y comenzó a generar este espacio para poder intercambiar cosas, poder intercambiar comida, poder intercambiar algo o vestido, algo que no tenían o les hacía falta con otros que sí lo tenían. Este exceso que tenían en la parte de la producción da la aparición a lo que denominamos el trueque. Cambio de un producto por otro producto. Tenemos la etapa de los mercados locos. Cuando aparece un sitio estable y conocido por todas las poblaciones, realizan transacciones en lo que es la característica de esta etapa primitiva, el intercambio de mercancías, y se convierte en un acto mucho más ágil, que pasaba hasta cierto punto que podría considerarse esta innovación como de las grandes revoluciones de la historia comercial, al tratar de encontrar las raíces del comercio. Para muchos teóricos, hablan que los mercados locos son las raíces de la parte comercial, porque muchas de las personas que tenían ya su producción se dieron cuenta que podían llegar a espacios donde acudían cantidad de personas ya constituidas en pueblos para poder adquirir mercancías. Inicia esta parte del mercado a lo que denomina mercados locos con esta aparición de ¿Qué? Mercados locos. donde muchas personas comienzan a realizar sus transacciones mercantiles con varias personas a su alrededor. Vamos a ver ahora la etapa de la revolución industrial y su influencia en el desarrollo de los mercados. Esta etapa es la que cambió al mundo, la que nos transformó y nos hace una división entre la época del pasado
y la del presente. La invención de la máquina de vapor por James Watt y su posterior aplicación a la industria, inicialmente en los telares ingleses, progresivamente en otros campos, transformó completamente los sistemas de producción y obligó a los empresarios a buscar nuevas técnicas de marketing, la investigación, las ventas, la publicidad, la distribución, entre otras. Es aquí donde se encuentran los orígenes del mercado moderno. Les había planteado yo que aquí está la división entre las épocas del pasado de los seres humanos y nuestra era, la que estamos viviendo. ¿Por qué decimos esto? Porque en este espacio se acaba la parte más primitiva, donde solo se intercambiaban excedentes. Aquí ya se comienza a producir, se comienza a hacer una producción con mayor cantidad. Esta invención de la máquina de vapor hace que comiencen a producir en grandes cantidades. Y son los telares ingleses los que dan inicio a esta parte que conocemos hoy por hoy, que es las fábricas. Esta producción que solo se tenía antes de forma artesanal, individual, ahora se hace por grandes cantidades y se busca ya una técnica para poder invertir, publicitar y comercializar de mejor forma estos productos. Y es el aparecimiento, si bien es cierto, la palabra marketing no estaba en la planificada o no estaba en vigencia, pero son los inicios ya de esta operación, de estas herramientas de la mercadotecnia para poder hacer este comercio mucho más fácil, para poder entregar a los usuarios de una manera más ordenada, mejorando esta actividad de lo que era muy pequeña y también se tenía en los mercados, si bien es cierto, se comercializaba productos, ahora la vestimenta y tantas cosas que les hacía falta a las personas, se lo hace mucho más amplia y más diversificada. Iniciamos ahora con la etapa de la producción en masa. De acuerdo con diferentes analistas, ubicaremos el comienzo de esta etapa en 1903, año en que fue organizado definitivamente la compañía Ford, que se sentó un precedente en la historia de las empresas en la dimensión internacional. Tenemos que ver nosotros cómo fue este inicio ya de la producción en masa. La empresa Ford, en el año de 1903, ya inicia una operación masiva con los vehículos modelo T. Y hacía aquí una anécdota que decía, no importa la venta, no importa el color, lo importante es que sea negro. Es una anécdota que Ford decía, porque la producción, ellos no tenían estos cambios de los colores ni cambios en la parte de su diseño. Hacían masivamente, pero con un diseño único. Por eso los colores, más bien dicho, el único color que tenían era el negro. Vamos a ver cómo fue el mercado en el siglo XX. Debido al aumento en el número de ofertas y el aumento de los productores, se centraron más en la calidad de los productos. Esta situación, a su vez, mejoró las condiciones del cliente, quien tuvo más opciones para escoger. Durante este periodo aparecen conceptos de gerente de mercadeo, el mercadeo estratégico, lo que se habla de un aumento en la importancia que otorga el concepto.
En el siglo XX ya se da inicios a lo que tenemos nosotros el mercadeo en sí, porque ya asoma la parte estratégica. ¿Qué es lo que se piensa hacer? ¿Cómo se va a desarrollar estas estrategias para obtener mayor cantidad de personas que compren? ¿Cómo se va a hacer la estrategia para bajar los precios? ¿Cómo se va a hacer la estrategia para consumos masivos? Y diferentes estrategias en la parte de la mercadotecnia que facilitan al empresario o que le conducen al empresario para tener mayor cantidad o generar mayor utilidad en sus negocios. Aquí aparecen conceptos como el gerente de mercadeo. Antes solo se tenía un gerente, el que manejaba una empresa y tenía o tomaba las decisiones de acuerdo a sus conocimientos y posibilidades del manejo empresarial. Pero ya inicia aquí un gerente de mercadeo, que es la persona o el equipo de personas que tienen la conducción de cómo planificar, cómo ejecutar, cómo distribuir y cómo ganar mucha cantidad de dinero con estos aspectos mercadológicos. ¿Por qué hablamos siempre de la obtención de utilidad? Porque es el fundamento de la mercadología. Si nosotros no buscamos utilidad, no generamos utilidad, esta parte del mercadeo quedaría inconclusa, porque nadie trabaja solo por trabajar. En el siglo XXI, tras la acentuación de los procesos de la globalización y los avances tecnológicos en relación con los medios de comunicación, el consumidor eleva sus expectativas y su conformidad se disminuye. De aquí que el marketing se ve obligado a establecer nuevas visiones sobre la estrategia que va a utilizar, dónde se haga y cuáles herramientas va a aplicar, al igual que los métodos que tiene por realizar. Aquí vemos nosotros que el cambio en el siglo XXI es que la gente o las personas usuarias ya conocen mucho de los productos, los bienes y generan expectativas de qué es lo que va a obtener con estos bienes. ¿Cuál va a ser esta parte del valor, el costo y su satisfacción? Porque muchos de nosotros a veces compramos las cosas, pero no vemos esta parte de cuál va a ser la satisfacción. Ahora, en el siglo XXI ya plantea esta parte que dice, si yo compro algo, doy a cambio dinero, que es el costo. El valor va a ser qué me va a servir este producto o servicio. Entonces, si es que produce una satisfacción, queda establecido que no me importaría gastar mucho dinero, pero siempre y cuando este producto satisfaga o complemente mis necesidades. Pero si es de lo contrario, nosotros vemos que el gastar o entregar dinero a alguien por un valor que no nos causa satisfacción, se nos viene a nosotros como una parte negativa en la parte de la mercadotecnia. Vamos a ver qué nos habla acerca de la mercadotecnia masiva. En este tipo de mercadotecnia es propia de las décadas de los años 40 y 50 del siglo XX. Se llama masiva porque en este tiempo los esfuerzos comerciales iban dirigidos a toda una población, sin distinción alguna o característica importante, que es este tipo de mercadotecnia que aparecen y se desarrollan los medios masivos de comunicación. Aquí tenemos nosotros esta parte
retrocediendo un poco al siglo XX, nos dice que para muchos de los comerciantes o las empresas que se dedicaban a comercializar, no les importaba saber qué tipo de mercado era quien consumía, quiénes eran estas personas. Lo importante era entregar la mercadería y recibir a cambio de esto el dinero correspondiente. Pero muchas veces las empresas o fábricas se quedaban con mercadería, sea en el stock o sea por los cambios de las modas, cambio de esta parte de ya no me interesa este tipo de mercadería. Por esta razón tenían mucha pérdida. Y vamos a ver que tiene que evolucionar o va cambiando al pasar de los tiempos y las personas dedicadas al comercio ahora dicen, no, nosotros vamos a producir, pero siempre y cuando sabiendo quién es el que va a consumir. ¿Cuál va a ser este mercado meta que va a llegar a este consumo? Y nace la mercadotecnia de segmentos. La década de los años 60 del siglo XX fue de cambios, algunos determinantes para las condiciones de la vida que hoy disfruta la humanidad. Un ejemplo de este movimiento es la liberación femenina de estos años. La lucha de las jóvenes de aquella época por el reconocimiento de su propia identidad. Hoy en día se sabe que la mujer representa uno de los segmentos más rentables del mercado, pero así como ellas, muchos otros grupos del mercado se manifestaron. Vamos a ver qué es lo que sucedió con esta parte de los segmentos. Habíamos dicho que al principio a las empresas, a las fábricas, solo les interesaba producir y vender sin interesarles a quién. Aquí se ve que ya comienza a pensarse desde los años 60 acerca de los segmentos. Segmentar nos dice dividir, hacer pedazos o hacer fracciones de una parte, de un universo, para tener nosotros un condicionamiento de a quién es el que vamos a llegar. Haciendo un ejemplo, tenemos nosotros una pizza que siendo grande tiene muchas partes, ¿no es cierto? Puede ser de 8 partes. Una de estas partes que sacamos es un segmento de un mercado o de un universo. Entonces, esto nos da un ejemplo a que podemos ver que cada parte de este ejemplo que les había dado a ustedes de una pizza corresponde a un segmento y la mercadotecnia nos funciona lo mismo. Si tenemos una población, por ejemplo, de 2 millones, de 3 millones, un grupo de personas que tenga características similares corresponde a un segmento de mercado. Puede ser por la parte de alguna de las variables geográficas, demográficas, psicográficas, que nosotros podemos planificar para hacer un segmento. El ejemplo del movimiento de liberación femenina que nos da en esta parte, nos habla de que las mujeres tenían un rezago en la parte comercial. Para todos es sabido que la lucha de las mujeres o del segmento femenino tiene gran relevancia en la parte de los mercados, porque libera esta parte que estaba considerada como una persona que no tenía ni derechos de estudiar ni derechos de trabajar. Hoy por hoy, la mujer ha demostrado que es mucho más importante en la parte de la producción, en la parte de la administración y en la parte de los gobiernos muchas veces. Tenemos representantes, mujeres que están gobernando, mujeres que han sobresalido en el mundo. Y hay que felicitarles por esta dignidad. Conversando otra vez ya en la parte mercantil,
se sabe que la mujer representa uno de los segmentos más rentables del mercado. ¿Por qué es esto? Porque la mujer, como habíamos hablado de inicios en la parte de cómo nace el mercadeo, la mujer se quedaba en su hogar o se quedaba en su espacio donde habitaba y el hombre salía a la casa a buscar alimentos. Al quedarse en la casa, ella siempre estaba preocupada de sus hijos y de su parte donde ella vivía y comenzaba a buscar el mejoramiento de este. Lo repite en la parte mental, se quedó esto en la parte de su ADN y es la que realiza las compras. Nosotros sabemos que realizan compras muchas veces, algo que también da a las empresas la iniciativa para volcar todas sus estrategias o la mayoría de sus estrategias en búsqueda de estos segmentos para mayor rentabilidad. Vamos a tratar ahora del mercado de nichos. Esta mercadotecnia es propia de la década de los años 80 del siglo XX. La primera parte de esta década se caracteriza por ser de una crisis financiera, por lo que hasta finales de los años 80, cuando las organizaciones se reencuentran con la mercadotecnia para distribuir o descubrir que las ventas crecen, pero los mercados no. La razón, los segmentos que siguen subdividiendo, se acuña entonces el concepto de nicho de mercado. Clientes dispuestos a casarse con sus organizaciones proveedoras, siempre y cuando estén dispuestas a atenderlos plenamente en sus expectativas cada día más específicas. Siempre hemos escuchado esta parte que dice, voy a hablar de mi nicho de mercado o voy a buscar mi nicho de mercado. Cuando nosotros queremos hacer algún negocio, queremos buscarnos algo para salir en la parte comercial, decimos, voy a buscar mi nicho de mercado. Y aquí nos da esta parte teórica y nos dice que a raíz de los años 80 nace una crisis financiera y las organizaciones se reencuentran con la mercadotecnia para descubrir, pero los mercados no. Estos mercados no aumentan, al revés, comienzan a subdividirse y comienzan a segmentarse. Pero este nicho que nosotros estamos planteando es esta parte específica donde dice, yo compro las cosas de cierta marca. Yo busco algo que yo quiero comprar, pero que sea distinta a los que tienen mis vecinos, a los que tienen mis compañeros, a los que tienen mis amigos. Y nace esta distinción en las marcas. Entonces, estas, al revés, como comerciantes, se dan cuenta y dicen, yo tengo este nicho de mercado. Puede ser, por ejemplo, tengo personas que les gusta las motos, la Harley Davidson. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son personas que tienen unos ingresos muy buenos, que les gusta la diversión, que les gusta el paseo, que pueden comprar estos vehículos. Entonces dice, este grupo que tiene estas características es mi nicho de mercado. Vemos ahora la mercadotecnia personalizada. Esta mercadotecnia es propia de la década de los años 90 del siglo XX. Aparece gracias a importantes avances tecnológicos en la administración de base de datos. La información en la base de datos hoy no es otra cosa que muchos detalles de conducta de compra de los consumidores. Ejemplos. En México, organizaciones como Bancomer, Costo, Sams
o BIPs realizan inversiones anuales significativas en bases de datos para utilizar esta información como fundamento de sus actividades y estrategias de mercadotecnia. Las bases de datos aparecen cada vez que uno realiza una transacción en diferentes empresas. A nosotros nos preguntan cuáles son sus nombres, apellidos, número de cédula, dónde vive y diferentes preguntas que realizan al realizar una compra. Esto pasa en la parte tecnológica a ir recopilando cada vez más esta información y forma lo que conocemos como base de datos. Estas bases de datos son la información de todos los usuarios o todas las personas que están integradas en la parte comercial. Y vemos nosotros que esto que nos dice aquí acerca de la base de datos, comercializan muchas empresas para tener accesos a información. Por ejemplo, personas que tienen ingresos superiores a 1,000, a 2,000, a 3,000, personas que viven en ciertos lugares, en áreas geográficas, personas que realizan compras frecuentes, y así cantidad de información que se va filtrando para poder manejarse con esta parte comercial. Recién, hace pocos meses, el Ecuador estaba en un gran problema por la venta de bases de datos a otros países o a otras empresas. Esto en la mercadotecnia, si bien es cierto, se lo debe manejar con mucha prudencia y es normal que se obtenga bases de datos, pero el comercializar de una forma ilícita genera muchos problemas a empresas y países. El mercado global. De mediados de década de los años 90 a la fecha, han roto fronteras la mercadotecnia y se ha globalizado, entendiendo por ello a la posibilidad real de producir, vender, comprar e intervenir en estos lugares del mundo donde resulta más conveniente hacerlo independientemente de la región, país o localidad. Para todos es conocido que esta parte del mundo, la parte global, se nos ha venido uniendo o se nos ha venido acercando, más bien dicho, a nosotros. El mundo globalizado es un mundo que está con sus intereses, ya no por un país, ya no por una región o un continente, sino del universo. Hablando como parte global, a todo lo que nos une, hay medidas que tenemos nosotros de forma global. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, que está en estos días trabajando sin descanso por ver cómo soluciona este gran problema. Tenemos la ONU, organizaciones que unen a todos los países del mundo. En nuestro continente, la OEA, y así, distintas organizaciones que van haciendo cabeza de esta parte global. Hablando de la mercadotecnia, tenemos contactos con todo el mundo para adquirir o comercializar muchos de nuestros productos sin tener mucho desgaste. La comercialización se ha visto ayudada, se ha visto adelantada con estos pasos de la parte tecnológica para poder hacer transacciones en cuestiones de minutos, horas, días, pero se lo hace en una parte muy sencilla y
se ha reducido lo que es este comercio internacional a cuestiones ya de tener un aspecto de mucha unión, un aspecto de romper estas fronteras para poder nosotros tener o adquirir bienes y productos de otras naciones. Y nos falta ya solo una diapositiva y espero que ustedes, por favor, entren a nuestra base donde están todos los datos, diapositivas, donde está la parte de el trabajo que hemos ejecutado, y nos veremos nosotros de aquí a unos 5 días para conversar. Tenemos un espacio, vamos a ver un espacio abierto para conversar acerca de qué les ha parecido toda la información que se les va a compartir, y si tienen alguna inquietud nosotros vamos a conversar y dialogar para dar estas luces en estos procesos de la mercadotecnia. Tenemos ahora la mercadotecnia local. Si bien es cierto, esta es una palabra nueva, pero viene de la parte de la globalización y la parte de una concentración, que es una parte focal del globo terrestre. La globalización y la localización se conciben como frecuencia con términos opuestos. Sin embargo, se encuentran íntimamente ligados a través del proceso conocido como localización. Lo anterior significa que en la actualidad los clientes participan plenamente de una cultura popular, global, al consumir productos y servicios globales, pero adaptados a la vida cotidiana local. Aquí vemos nosotros de qué es lo que ha pasado en el mundo. Nosotros con la globalización hemos adquirido costumbres, fiestas, tradiciones de otras partes, pero en la parte comercial, aquí se utiliza mucho de ellos. Un ejemplo, nosotros tenemos Halloween, que es una fiesta o una actividad que recuerda a la Madre Tierra y que nace en la parte del norte de Inglaterra. Con esta parte que llegan los ingleses a Estados Unidos, también llega esta parte de lo que conocemos nosotros como la cultura. Y dentro de la cultura están estos procesos que nos llevan a nosotros como las costumbres. Entonces también les llega a ellos Halloween, que era la fiesta, como les decía, de la Madre Tierra. Ellos le cambian por sus distintas formas de vida, por sus distintas concepciones, y ahora de ellos le dicen la fiesta de las brujas. Y nos llega a América del Sur, y también nosotros utilizamos a esta fiesta de Halloween, pero en la parte comercial. Han de haber visto ustedes que en esta época de Halloween asoman ventas de ropa y cualquier otra mercadería, puesto estos sinónimos de la fiesta, que no es nuestra, ni tampoco de Estados Unidos, pero se ha convertido en una costumbre, de una cultura popular, que siendo global nosotros festejamos y también lo hacemos utilizando para la parte de la mercadotecnia. Con esto concluimos esta parte de inicio o la parte central de la mercadotecnia. Gracias, Santi. Muy acertada tu intervención. Ojalá que les haya gustado esta parte inicial
Queremos ver si es que en la próxima clase, después de que ustedes repasen lo que tenemos nosotros planteado en la plataforma, le abrimos un poco el espacio para intercambiar ideas, intercambiar algunas sugerencias. Muchas gracias, compañeros. Una buena tarde. Muchísimas gracias, mi estimado Santi. Un abrazo fuerte, mi amigo.